Bien, continuamos con integrales dobles. Voy a recordar un poquito de la clase anterior. Entonces, una integral doble, que en general la denotamos así, básicamente es geométricamente, ¿no? Sería como el volumen bajo la superficie dada por una función f de x, y. Estamos tomando un intervalo AB en x, CD en y. Y básicamente la idea era particionar el AB y el CD, como hice ahí, tomé una partición en AB y una partición en CD, y tomé rectangulitos acá, y tomé las alturas que correspondían aproximadamente a la altura de la superficie esta, cerca de un punto, digamos, tomé un punto cualquiera de ese rectangulito, y digamos, la suma de los volúmenes de esos paralelepípedos, que el volumen de ese paralelepípedo era aproximadamente el producto delta x y delta ij por la f en un punto de adentro de acá, es ese que estoy marcando ahí. Entonces la suma de los volúmenes, eso da aproximadamente el volumen bajo la superficie. Y si yo tomaba las particiones cada vez más y más finas, eso tendría un número, y ese número lo llamaba la integral doble de la f en AB por CD. Esta integral o este límite siempre existe, siempre que la función es continua, ¿sí? En realidad existe con menos, se puede pedir menos, la función no tiene por qué ser estrictamente continua, sino puede ser menos que eso, y va a seguir existiendo. Después eso lo voy a usar un poco más adelante. Ahora la pregunta es cómo calculo, cuando yo tengo una función dada f, cómo calculo la integral doble. Entonces voy a explicar cómo se calcula en forma real, por decirlo así, usando lo que se conoce como el teorema de Fubini. Ok, entonces queremos calcular el volumen bajo la superficie esta, que la volví a dibujar. Entonces una manera de hacerlo geométrica es, me olvido de la partición en AB y tomo la partición en CD. ¿Sí? Ahí dibujé dos nada más puntos de la partición. Hay muchos más puntos, pero solo dibujé dos para no confundir con el dibujo. Y entonces lo que hago es tomar esta rebanada que dibujé en azul, que es la que está entre el punto IJ-1 e IJ. Y lo que hago es calcular aproximadamente el volumen de la rebanada. El volumen ese sería el volumen J-ésimo, ¿sí? Y tendría que sumar sobre todos los volúmenes de las rebanadas acá, dada la partición en CD, ¿sí? La partición en CD es como antes de I0, que es C, hasta IM, que es D, ¿sí? Hay M más un punto, ¿sí? Y delta IJ sería digamos, la distancia que hay desde IJ a IJ menos 1, ¿sí? IJ menos 1. Bien, ¿cuál es el volumen de una rebanada típica? Bueno, el volumen de una rebanada típica, más o menos, ¿sí? Aproximadamente, es el ancho, ¿sí? El ancho, que es delta IJ, por el área rayada esta que estoy marcando en verde. Entonces, ahora voy a mostrar que ese área rayada en verde se puede escribir de esta manera, pero fíjense que este sería aproximadamente el volumen de esa rebanada. ¿Por qué el área rayada en verde tiene esa forma? Bueno, si yo me fijo, ¿sí? Me fijo ahí. Supongamos que tomo el I fijo igual a IJ, ¿sí? Ahí lo tomé igual a IJ. Y quiero saber la área rayada. Ahí dibujé, ¿sí? La función z igual f de x, pero el I lo fijé igual a IJ. O sea, estoy mirando como si yo cortara con el plano I igual a IJ la sección. Entonces, cuando yo lo miro, fíjense, el x crece para allá, ¿sí? Crece para allá, la función cae, esa sería la gráfica del z igual a f de x y el I lo fijé en IJ. El área rayada, verde, ¿sí? Por cálculo 1, ¿sí? Esto es por cálculo 1, sería la integral entre a y b de f de x en x y el IJ está fijo, ¿sí? Entonces el área rayada es exactamente
esa integral. Y es la que aparece acá. Entonces, el volumen J décimo es aproximadamente eso que marco ahí. ¿Sí? Y la pregunta es, yo quiero saber cuál es el volumen bajo la curva, ¿sí? Perdón, bajo la superficie. Y bueno, entonces el volumen aproximado es la suma de los volúmenes J. Hay m volúmenes, ¿sí? Porque hay de estos delta y J hay m, de 1 a m, y sumo sobre los volúmenes J, que son estos. Entonces sumo sobre los volúmenes J, ahí lo marqué. Bien, y ahora fíjense, esto es una suma sobre delta y J sobre algo, ¿sí? Algo que es una función que depende de IJ. Que lo llamé GIJ, todo eso lo llamé GIJ. Bueno, si lo ven, de la clase pasada también, lo recordé, esto es como una suma de Riemann para cálculo 1. ¿Sí? Es una suma de Riemann de una variable. Y eso tiende, por definición, la variable IJ y delta IJ se transforma en I, ¿sí? Y sería la integral de toda esta cosa, acaba I y acaba de I. Entonces acaba I de I. Entonces, por cálculo 1 yo sé que eso tiende a esa integral que marqué ahí. Entonces, el volumen bajo la superficie sería esta integral que ahora la puedo calcular porque es integro primero en x, en AB, y después integro en y, en CD. Pero eso, por otro lado, es por definición el volumen bajo la superficie, o sea, la integral doble. ¿Sí? Entonces ahí tengo una identidad y una forma de calcular integrales dobles. Bien. Entonces lo voy a poner como un teorema. El teorema de Fubini. Si f de x igual a z es continua en AB por CD, entonces la integral doble, ¿sí? Yo recién integraba en x y después integraba en y. Sería lo que yo hice recién, es que la integral doble es igual a esta, ¿sí? Pero podría tomar las rebanadas en el otro sentido y entonces me da lo que dice ahí, que podría integrar primero en y entre c y d y después integrar en x entre a y b. Ojo que acá si integro primero en x va entre a y b, si integro primero en y va entre c y d. ¿Sí? Una nota, el teorema sigue siendo cierto bajo otras condiciones sobre f de x y. O sea, podría no ser continuo, con menos el teorema sigue siendo cierto. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo. Supónganse que quiero calcular la integral doble entre menos 2 y 2, menos 1 y 1, fíjense, esto es un paraboloide de x de y. O sea, estoy integrando, ahí dice esquemáticamente lo que estoy haciendo, estoy hallando el volumen bajo el paraboloide, ¿sí? Bajo el paraboloide, si estoy entre x, entre menos 2 y 2, o sea, este punto sería menos 2 y 2, e y va entre menos 1 y 1. Menos 1 y 1. ¿Sí? Perdón, acá dije al revés. El x va entre menos 2 y 2, o sea, menos 2, 2, y el y va entre menos 1 y 1, o sea, el y va entre menos 1 y 1. ¿Sí? Bien, entonces uso el teorema de Fubini, simplemente integro primero en x, esto, entre menos 2 y 2, y entre menos 1 y 1. ¿Sí? Eso es el teorema de recién. Y ahora, ojo, ahora tengo que encontrar una primitiva de esto, ¿sí? Con eso hay que tener cierto cuidado, una primitiva de esto respecto de x. El y lo tomo como una constante. ¿Sí? Entonces, esto, la primitiva es x al cubo sobre 3, y cuadrado x. Y esto hago regla de Barrow-Newton entre menos 2 y 2. Si hacen la cuenta, hice la regla de Barrow-Newton ahí, les da que lo de adentro es 16 tercios más 4 y cuadrado.
Y ahora integro esto respecto de y. ¿Sí? Si uno hace la integral respecto de y, ahí la hice, hace la integral que uno conoce y les da en total, después de hacer la cuenta, 40 tercios. ¿Sí? Fíjense, creo que la hice bien. Ojo, lo importante, quizás el paso más que me hace una confusión, es este, que yo tengo que hallar una primitiva de esta función respecto de x, ¿sí? Tomando al i cuadrado como una constante, ¿sí? Entonces la primitiva es esta.